Digamos, el tema que nos regala el Señor Jesús en este día es precisamente un tema que debemos tener claro, que es buenísimo. Bueno, todos los temas definitivamente que el Señor nos regala es una bendición para poder seguir entendiendo la forma como Él nos habla, eh, toda la información que trae la palabra de Dios. Se llama el tema resistiendo la tentación, resistiendo la tentación, ¿sí? Bueno, hay que entender esto de la tentación porque pues este tema ya lo tenía preparado hace varias semanas, de pronto, algunas semanas, y hace 8 días mi pastor, nuestro amado pastor Luis Eduardo habló en el estudio bíblico, perdón, habló sobre algo que tenía que ver con la tentación, había como unas dudas y algo así. Entonces, pues el Señor está confirmando el tema. Gloria a Dios que ya pues estaba dispuesto que el Señor nos muestre esto. Entonces, bueno, vamos a mirar, vamos a tomar como un pasaje base a Santiago. Santiago, el libro de Santiago, vámonos al libro de Santiago, por favor. Capítulo 1, versículo 12. Mauricito, Sí, señora. bendiciones. El Señor Jesús me lo siga Amén. bendiciendo. Amén, Glorita. Por favor. Santiago 1:12. Sí, señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Amén, mi Glorita Bella. El Señor Jesús me la bendiga. Bueno, miren, aquí hay algo muy importante, hay una información muy bonita, muy grande, que básicamente muchas veces a veces no comprendemos de lo que habla el Señor con esto de la tentación. Miren, a medida que vamos leyendo este pasaje, todo este capítulo básicamente del libro de Santiago, quedan muchas cosas en el aire. Esto de la tentación, ¿cómo así de que si Dios no puede ser tentado, entonces ¿por qué el diablo lo tentó? Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, ¿qué es la tentación? Y todas estas cosas que vienen. Dice bienaventurado, bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¿cierto? Miren, mirando en otras versiones, hay una versión de la Biblia de las Américas, nos da como una aproximación para poder entender un poquito mejor esta traducción, ¿sí? La que estábamos leyendo era la de la Reina Valera, ¿cierto? Aquí en la Biblia de las Américas, la traducción dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman, ¿cierto? Entonces dice, bienaventurado el varón que persevera bajo la prueba. Esta prueba es la palabra la misma que aquí en la Reina Valera tradujeron tentación. Entonces vamos a ver qué nos dice el Señor respecto a esta palabra. ¿Qué es la tentación y todas estas cosas? Primero nos dice, miren, analicemos una cosa. Dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¿sí? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Analicemos, ¿será que cuando una persona le llega una tentación y la supera, ya recibe la corona de la vida? ¿Qué es la corona de la vida? ¿Sí? Todas estas cositas son importantísimas porque muchas veces leemos y pues no le prestamos mucha atención a eso. Entonces nos queda como ese vacío y muchas veces se forma una idea que no es la correcta, ¿cierto? Primero dice que es bienaventurado. ¿Quiénes son bienaventurados? ¿Sí? Que soporta la tentación. Aquí en el Salmo 1, mire, recuerden lo que dice el Salmo. Vamos a tomar este Santiago capítulo 1 como base en este estudio, ¿sí? Para irlo desarrollando y ir mirando a ver qué nos dice el Señor al respecto. En los Salmos, el primer Salmo, el primer versículo, ¿qué dice? Acá nos dice que es bienaventurado el que soporta la tentación. Acá nos dice, Salmos 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ¿sí? Es bienaventurado.
Y tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque muchas de esas tentaciones que nos llegan a nosotros, esas pruebas que llevamos a mirar qué son, ¿sí? Vienen por esos consejos de malos. Uno anduvo en la vida del mundo yo anduve en la vida del mundo la mayor parte de mi vida hasta ahora, ¿cierto? Escuchando lo que dice el mundo, lo que dicen los amigos que uno cree que son amigos, escuchando a la gente que uno admiraba y uno seguía porque pues les iba bien en la vida y uno andaba escuchando esos conceptos, esos consejos, ¿cierto? De la forma como uno debe hablar, de la forma qué es lo que uno debe estudiar, qué es lo que uno debe anhelar, qué películas tiene que ver, cómo se debe vestir, todas esas cosas, ¿cierto? Y el Señor dice que bienaventurado el que no anduvo en esos consejos, porque son del mundo, ¿cierto? Bienaventurado cuando uno puede no tener en cuenta esos consejos. Uno los ha tenido en cuenta la mayor parte de su vida y todavía luchamos con eso, ¿cierto? Entonces, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿sí? Bienaventurado, ¿cierto? Por acá en Romanos 4:8 también habla algo de quién es bienaventurado, ¿cierto? ¿Quién es bienaventurado? Nos vuelve a decir en Romanos capítulo 4, versículo 8, ¿sí? Dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, bueno, pero hay alguno que no peque, todos los hombres hemos pecado. ¿Por qué el Señor no va a inculpar de pecado? O sea, no va a acusar de pecado. ¿Por qué? Porque hemos sido limpiados. O sea, todas estas cosas el Señor las ha quitado todo este tiempo, todos esos malos consejos que seguimos y pues como siempre echándole la culpa a los demás, ¿no? Que por esta forma de vivir que teníamos, íbamos tras esas cosas, yéndonos al infierno sin saberlo. Sí, la mayoría de gente, como les repito mucho, van a pensar que esto es religioso y que esta manera de pensar es antigua, pero pues ellos no conocen la palabra. La palabra ahí está escrita desde hace demasiados siglos, muchísimos siglos, pero la mayoría de la gente no la conoce, por lo cual no van a creer en la verdad. ¿Cómo van a creer en un Dios que no conocen? ¿Cierto? Entonces, dice, ahorita volvemos a Santiago, al libro de Santiago, y acá desde el principio del libro de Santiago, vamos al versículo 2, al capítulo 1, versículo 2. Santiago, capítulo 1, versículo 2, ¿sí? Santiago, capítulo 1, versículo 2. Miren lo que dice. Acuérdense que habíamos leído allá en el 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¿cierto? Aquí dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y resulta que esa palabra prueba es la misma que utilizaron acá en el versículo 12 para tentación. Es la misma palabra, ¿cierto? Pero ¿cómo así? Prueba o tentación, pero miremos, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí ya la palabra prueba no es la misma, ¿sí? Es otra diferente. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, o sea, ¿para qué somos probados? ¿Por qué vienen estas pruebas? ¿Por qué vienen estas situaciones? Para adquirir paciencia. Paciencia. Las cosas a veces no le salen a uno como uno quiere, uno piensa o uno espera, porque el Señor tiene un propósito. Como todas las cosas, el Señor tiene un propósito para todo, para absolutamente todo lo que le pasa a usted en su vida y en la mía y cómo se desarrolla el universo. Eso tiene un propósito, ¿sí? Los que conocemos del Señor ya debemos entender que estas cosas pasan para ganar paciencia. Paciencia, esa es una de las cosas difíciles de lograr, porque uno siempre quiere que las cosas sucedan como a uno le parece. Por eso vienen las diferentes doctrinas y modos de pensamiento del hombre, porque el hombre quiere que las cosas sean como él las entiende, como él quiere.
Así éramos nosotros. Por eso el mundo se basa en la ciencia del hombre, que le dice que usted debe estar así de gordo o así de flaco, alimentado de esta manera, escuchando estas noticias, escuchando esta música, vistiendo o comiendo o viviendo de la forma que dice el mundo. Y eso es lo que el Señor dice que no hagamos, que la ciencia del hombre no es la misma ciencia de Dios, que la ciencia del hombre es falsamente llamada ciencia, la que explica las cosas según el entendimiento del hombre. Dice la palabra de Dios que es falsamente llamada ciencia, porque no explica, sino que da una forma de pensar, un concepto que tiene el hombre dentro de lo que no conoce. Esa es la ciencia del hombre. Comienzan a descubrir cosas que ya están creadas, ya están ordenadas, ¿sí? Pero el hombre las interpreta, comienza a dilucidar acerca de cosas que no conoce, a suponer. Es como el mercado de la suposición, ¿cierto? Entonces, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, aquí en el versículo 12 sale la palabra tentación. Tentación es esta misma palabra que dice, os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo así? Entonces podemos decir que bienaventurado, por sumo gozo cuando os halléis en diversas tentaciones, pues es la misma palabra. Entonces ahora miremos qué es tentación, de dónde sale esta palabra, ¿sí? Esta viene de una palabra griega y debemos entender algo que es muy importante para comprender este tema, que esto no es escrito originalmente en español, esto es griego, ¿sí? En español nosotros tenemos dos palabras, una es prueba y otra es tentación, ¿cierto? A uno tentación le da una idea, pero generalmente uno no busca el significado correcto, y prueba le da otra idea, pero son como dos palabras que pueden aliarse de cierta manera, pero que son palabras diferentes. Pues resulta que acá en griego la palabra es la palabra peirasmos, tentación. Mire, ¿qué quiere decir esta palabra? Esta palabra quiere decir tentación, tentaciones, examinados, un experimento, un ensayo, prueba, poner a prueba, por experimento del bien, experiencia del mal, solicitar, disciplinar, o miren esta palabra, esta definición, provocación. Provocación, por implicación, adversidad, incitar. Entonces, cuando ya conocemos el significado de que esto es como una provocación, ¿sí? Y que la prueba de vuestra fe produce paciencia, van a llegar ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, que en español las entendemos como cosas diferentes, la prueba y la tentación, cómo hacemos para entender esta parte? Y ahí viene el problema de la duda en cuanto a cómo así que si Dios no puede ser tentado, pero entonces ¿por qué el diablo tentó a Dios? Lo tentó allá en Mateo 4, ¿sí? Después de los 40 días que ayunó, 40 días y 40 noches que estuvo ayunando, y llegó el diablo a tentarlo. Entonces, ¿cómo así? Esa parte no se entiende. ¿Por qué? De pronto no conocemos, no manejamos este concepto de lo que es esta palabrita, ¿cierto? Acuérdense, provocación o incitación. Entonces, vamos a mirar, vamos a seguir. Mire lo que dice Hebreos 4:15. Lo que dice Hebreos 4:15. ¿Alguien por favor me lee Hebreos 4:15? ¿A mí? Sí, mi hermana. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Amén? Amén, amén. ¿Sí ven? Ahí llega un dato importantísimo. Dice que Dios no pudo ser tentado, pero dice que este sumo sacerdote, y estamos hablando del Señor Jesús, que es sacerdote, sumo sacerdote del orden de Melquisedec, no del orden levita que venía establecido.
porque eso tuvo un tiempo, pero llegó algo superior que fue el Señor Jesús, que no perece, así como los sumos sacerdotes levitas, ¿cierto? Eso lo han explicado nuestro amado pastor Germancito, también ha explicado esa parte, ¿sí? Entonces, resulta que acá dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado. Pero ¿cómo así? Si fue tentado, pero Dios no puede ser tentado, ¿qué pasa ahí? En todo, según nuestra semejanza. Pero acuérdese que la palabra tentación, ya vamos a mirar. Bueno, ahorita esta palabra tentación y este tentado vienen de la misma palabra base. Acá tentado viene del griego peirasó, con Z, peirasó. Y acuérdense que tentación era de peirasmos, esta es peirazo. ¿Sí? Son palabras similares, proceden de la misma raíz, ¿cierto? Y tentado dice tentado, tentáis, tentándole para hacer la prueba, para intentar, prueba, tentar. Todo eso quiere decir, acuérdense, son palabras muy cercanas, muy parecidas, proceden de la misma base. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo así que el Señor fue tentado? ¿Cómo que fue tentado? Vamos a Marcos, el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 12. ¿Alguien me lo lee, por favor? Amén, pastor. Mi hermano Emanuel. Emanuel Ricardo Barrera Mora para servirle. Hermano, qué alegría escucharlo. El Señor Jesús me lo bendiga. Hola, pastor, ¿cómo estás? ¿Me puedes repetir, Mauri, por favor? Marcos 14:15. Capítulo 12, versículo 14-15. Bueno, dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice, viniendo ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas el que, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Amén. Amén, mi hermano, muchas gracias. Bueno, mira, aquí aparece otra vez la misma palabra. Tentar, ¿cierto? Tentar. Entonces, ahí ya vamos viendo, tenemos que entender, ya hemos leído muchas veces, qué era lo que hacían los fariseos con el Señor. ¿A qué iban los fariseos al Señor? ¿Iban a aprender? ¿Iban a escucharle? ¿Qué era lo que pretendían los fariseos? Los fariseos no quisieron escuchar al Señor, porque ellos creían que sabían más. Sí, creían que tenían todo claro y ya la tenemos clara y nosotros somos y no hay más y mejor dicho, y llegó el mismo Dios y descendió y les hablaba las cosas que ellos ya habían leído y que ya conocían y no quisieron creer por el orgullo, por la dureza de su corazón no arrepentido. Por la dureza de esos corazones no arrepentidos, no entendieron y no se arrepintieron, por eso no creyeron, no le creyeron lo que él decía. Entonces, ellos iban, ¿para qué? Para tentarle, y es esta misma palabra que quiere decir prueba, para probarle, para probarlo, pero ¿de qué manera? ¿Cuál era la intención de ellos? Hacerlo caer. Los fariseos iban a ver en qué lo podían sorprender para hacerlo caer, y le preguntaban y él siempre le respondía la verdad. Y ellos quedaban ahí como con esas ganas de que no cayó y se iban. Y pues, maestro, sabemos que usted, mejor dicho, usted, wow, ¿cómo habla? Espere a ver cómo cae. Espere a ver qué. Maestro, eso, la hipocresía de ellos. Entonces, son cosas importantes que nos muestra el Señor, que tengamos mucho cuidado con la adulación, ¿sí? Tener un doble sentido en el corazón, la hipocresía, tenemos que cuidarnos mucho de eso. Sí, de maestro, wow, eso sí, pero mire qué tal cosa, mire, cuidémonos de mucho de eso porque eso es muy fácil caer en esa hipocresía de la cual el Señor nos dijo que nos cuidáramos. Cuídense de la hipocresía, esa levadura de los fariseos que es la hipocresía, ¿sí? Eso los hacía subir y esa misma levadura hace que uno... Wow, mire cómo trabaja de bien. Wow, este muchacho, mire cómo tiene esa familia. Wow, mire cómo predica. Wow, qué cosa. Entonces, esa levadura que dice el Señor, tengan cuidado porque eso ¿qué hace?
Así como la levadura hace inflar el pan y lo hace ver mucho más grande que el tamaño de la masa normal, ¿sí? Así comienza a hacerlo sentir a uno, o así hace sentir a las personas y termina uno participando y dejándose inflar de esa levadura de la hipocresía, ¿sí? Y al fin y al cabo, pues es levadura, eso se va a reventar en algún momento. Entonces, cuidémonos mucho de eso, de hablar las cosas como el Señor dice, que tengamos cuidado de lo que estamos hablando cada momento. En cada momento tenemos que darnos cuenta de qué sale de nuestra boca y para allá vamos, ¿sí? Para allá vamos en este estudio si Dios quiere. Bueno, dice que ellos venían y utiliza la misma palabra, dice, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me tentáis? ¿Sí? ¿Por qué me tientan? ¿Por qué me vienen a probar? Es esa misma palabra, ¿sí? Ahora vamos, para complementar más este punto, a Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 12 y 13. Primera de Corintios 10, versículos 12 y 13. ¿Alguien me la lee, por favor? Pastor, buenos días. Mi hermano Willington, el Señor Jesús me lo bendiga. Pastor. Gusto escucharlo. Muchas gracias, Pastor. Buenos días a todos. La días. palabra de nuestro Señor Jesucristo dice, 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sigo? El 13, sí, señor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Fiel es nuestro Señor Jesucristo, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén, mi hermano. Muchas gracias. El Señor me lo bendiga. Miren, ahí está hablando de que piensa estar firme. Venimos de esa afirmación, que el que piensa estar firme, el que piensa que ya está, tenga cuidado. Yo como ya llevo unos años, ya yo entiendo, pues yo no caigo en esas cosas, ¿no? Tengamos cuidado. El que piensa que está firme en algo, mire que no caiga, ¿sí? Porque no os ha sobrevenido, entonces comienza y sigue hablando del tema. No os ha sobrevenido ninguna tentación, que es la misma palabra prueba. Una prueba o tentación en español, ¿sí? Una prueba o tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados, ¿sí? Tentados o probados, más de lo que podáis, ¿qué? Resistir. Esta palabra ténganla muy en cuenta, resistir, porque esto nos ayuda mucho a entender el significado real, el contexto que tiene la palabra tentación o prueba para poder comprender el texto más profundamente, ¿sí? Prueba, resistencia, ¿cierto? Prueba y resistencia, ¿sí? Tentación, resistencia, ¿cierto? Acuérdese, ¿cómo era el significado que les dije? Provocación, resistir. ¿Sí? Si vamos mirando, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. ¿Será que podemos resistir a todas las pruebas? Aquí dice que sí, que el Señor no nos va a dejar probar más de lo que podemos resistir. O sea, que cuando uno no resiste la tentación o la prueba, ¿de quién es la culpa? No, es que la prueba estaba muy dura. No, acá dice que no. Acá dice que nosotros tenemos, el Señor nos ha dado ese regalo de que no nos va a dejar ser probados o tentados más de lo que podemos resistir. Ya serán disculpas. No, es que mi hermano me incitó. Es que mi hermana, no, es que esa muchacha se me metió por los ojos. No, es que pues yo vi, alguien dejó eso ahí, yo lo cogí, pero fue la culpa de la otra persona. No, eso son disculpas. Siempre va a haber una disculpa. Entonces, eso lo que hace es como pues, dar testimonio y exponer más que pues no estamos suficientemente edificados en el Señor, más nosotros que nos decimos hijos de Dios, ovejas del redil del Señor. Pues cuando caemos es por culpa nuestra, ¿sí? Uno siempre tiende a echarle la culpa a los demás, pero no, ahí el Señor está diciendo
La tentación viene, pero no va a ser nada superior a lo que usted puede resistir, ¿sí? Si no quedará también juntamente con la tentación, la salida, ¿para qué? Para que podáis soportar, acuérdense, provocación, soporte la provocación. Dice el Señor que nos da esas provocaciones hasta cierto nivel, que las podamos soportar. O sea, que las armas sí las tenemos. Ahí dice el Señor que sí tenemos esas armas, ¿sí? No son superiores a nosotros. Siempre el Señor nos da la fuerza para eso y aquí nos lo está dejando nos está dejando el testimonio de eso. Ahora volvamos a nuestro pasaje base, donde íbamos en Santiago capítulo 1. Pastor, Señora. buenos días. El Señor Jesús Buenos tenga días. misericordia de todos nosotros y si es su perfecta voluntad nos bendiga a todos, Pastor. Pastor, una pregunta. Sí, señora. O sea, por decir algo, si yo tengo una tentación y yo no la soporto, ¿es porque todavía no estoy totalmente edificada en el Señor Jesús? Sí, Pues o sea, la palabra dice, mi hermana, que esa tentación no es superior a lo que usted puede soportar. Eso nos dice la palabra, ¿sí? Pero La un ejemplo, tentación, por sí. decir algún ejemplo, supongamos un ejemplo, hagámoslo con un helado. Yo tengo un helado grandísimo, delicioso y se ve muy rico, pero no lo puedo comer, ¿sí? O sea, sería la tentación. O sea, no lo puedo comer porque sé que no es de agrado para el Señor. Pero si yo lo como, ¿qué pasa ahí? O sea, el Señor me está diciendo yo tengo que creer en su palabra, decir de que Él me va a darle esas fuerzas de que no voy a comer ese helado. Pero si lo hago, ¿qué pasa? O sea, no estoy edificada totalmente en el Señor Jesús porque es como esa pregunta, porque pues uno, o sea, nosotros a veces, o cuando tenemos una tentación y por decir algo, tengo el helado, no debo comérmelo, pero me lo comí, es porque esa tentación, no, o sea, ahí es donde como que me pierdo, pastor. Bueno, mi hermana, sencillamente que ninguna tentación o prueba va a ser superior a lo que usted puede resistir, ¿sí? O sea, ninguna tentación va a ser demasiado fuerte para que usted no la pueda resistir. Dice el Señor que a cada uno nos mandará pruebas que podamos resistir. Pruebas que podamos resistir. No hay disculpa de es que la prueba estaba muy dura. No, el Señor dice que si la prueba es dura es porque usted puede aguantarla. Eso dice la palabra, ¿sí? Ya lo demás son disculpas. Sí, lo demás son disculpas. Entonces uno, pues no, es que lo que pasa es que llevo poquito tiempo, o lo que pasa es que, bueno, yo no estaba preparado para eso. Oye, ya pues el Señor acá nos está mostrando y nos está descubriendo quiénes somos nosotros. No saquemos disculpas, ¿sí? Eso lo digo, no lo digo solo por mi hermana, sino para todos nosotros, que cuando uno comienza, no, es que a mí el Señor sí me manda unas, pero Dios mío, pero es que, ¿por qué? No, pues son disculpas. Son disculpas porque el Señor dice que la prueba no es superior a lo que usted puede resistir. Ahí no hay disculpas. Entonces, bueno, dice que, bueno, íbamos en Santiago 1:13. Seguimos, ¿de dónde venimos? ¿De dónde veníamos? De Santiago 1:12. Bueno, ya vamos en el segundo versículo del pasaje. Leamos el 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, mire lo que dice. Cuando alguno es tentado, ¿sí? No diga que es tentado de parte de Dios. Pero ¿cómo así? Luego Dios no manda todas las cosas. ¿Y cómo es la cosa ahí? Entonces ahí se contradice la palabra. Acuérdense que la palabra no se contradice. El problema es que uno a veces no entiende, no ha comprendido igual. Cuando alguno es tentado o probado, ¿sí? Probado, y vamos a mirar la diferencia del contexto de esta palabra, ¿sí? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Pero entonces, ¿quién lo tienta a uno? Entonces, si todo viene del Señor, entonces aquel no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Sí? O sea, Dios no tienta a nadie.
Analicemos esto, Dios no tienta, pero donde, mire, en Hebreos, sin quitar la manito de ahí de Santiago, vamos al libro de Hebreos, al capítulo 11. ¿Alguien me lee, por favor? Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Amén, pastor. 11, 17, Señor. Dice la palabra del Señor, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndoselo dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar, 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén, mi hermano. Amén. Amén. Hermano, mire. Amén, sí, señor. Léame también el versículo 37, por favor. 37, sí, señor. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Amén, mi hermano. Bueno, mire, aquí lo que pasa, volvemos y encontramos la misma palabra, tentación o tentado, sí, que son palabras muy similares, ¿cierto? Entonces dice que por la fe Abraham cuando fue probado, es la misma palabra, pero acá no aparece tentado, ¿sí? Ofreció a Isaac, ¿cómo así? ¿Cómo así? Pero entonces no dice que Dios no tienta a nadie, pero ahí está apareciendo la misma palabra. Entonces, porque aquí sí dice probado y no dice tentado. Acá, ¿quién le dijo al Señor que fuera y ofreciera a su hijo? Dios mismo. Pero si es la misma palabra, entonces, ¿por qué dice que Dios no tienta a nadie? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Acá también en el versículo 37 dice que fueron apedreados los profetas, todos aquellos que dieron testimonio. Si uno espera que por predicar la palabra de Dios le van a construir un templo y que lo van a elogiar y que lo van a seguir multitudes y la mayoría de la gente va a ser convencida por uno y que todo va a ser felicidad, pues aquí el Señor está diciendo, mire, que todos los antiguos profetas fueron apedreados, aserrados, quiere decir que con una sierra los cortaban a la mitad. Eso dice la palabra, que ellos recibieron eso por predicar la palabra del Señor. Porque el rey decía, dígame algo bueno. Él decía, yo le voy a decir lo que el Señor me dijo. Y le decía, usted va a perecer porque si ve, y los perseguían y los mataban, porque la impiedad del pueblo es mucha y cuando hay poder en las manos del hombre de por medio, pues cuando hay poder de por medio, pues ya deja de escuchar la voz del Señor, la palabra del Señor, para querer hacer su propia voluntad. ¿Sí? Eso pasó. ¿Y qué pasaba? Los apedreaban, los aserraban por la mitad, o sea, los cortaban con una sierra por la mitad. Eso le pasó a los profetas, ¿sí? Puestos a prueba, o sea, esta misma palabra, a prueba o a tentación. Acá dice otra vez, lo mismo que Abraham cuando fue probado, esta misma palabra. Entonces ahí hay algo que no nos cuadra este concepto y el problema del concepto es por el concepto que tenemos de estas dos palabras en español, como si fueran dos palabras diferentes, ¿sí? Dice, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, ¿sí? Entonces, el que quiera predicar la verdad tiene que saber a qué se atiene, a qué nos atenemos, ¿sí? No estoy diciéndoles que, no, el evangelio del Señor Jesús es para vida eterna. Y eso, pues acá el Señor dice que hay unas características que van a presentarse en las personas que queramos hablar la verdad. Que el Señor nos siga corrigiendo y que pues va a pasar estas cosas graves que vamos a ser puestos a prueba con este tipo de pruebas, ¿cierto? Entonces, bueno, miremos, desarrollemos algo de esto, dice por la fe, cuando fue, por la fe Abraham cuando fue probado, ¿sí? Entonces, acuérdese, dice que el Señor también juntamente con la tentación, la salida, da la salida, ¿cierto? Entonces, que el Señor da la prueba, la tentación,
y también da la salida. Entonces, cuando uno tiene, uy, Señor, entonces muéstrame, ¿cuándo llega la prueba? ¿Cuándo llega la prueba? ¿Cuándo llega la salida? Porque necesito salir de esta tentación para, ¿qué pasa? Ahí lo primero que tenemos que hacer es que esa prueba es para que usted gane, y usted y yo ganemos paciencia. Paciencia, esperemos en el Señor, porque muchas veces la salida no hay que esperar que llegue porque ya nos ha sido dada. El Señor siempre da y sencillamente nos recuerda su palabra. ¿Qué dice? ¿Qué le dije yo? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Como decía Felipe al eunuco. Entonces, ¿cuál fue la salida de Abraham para esta prueba, para esta tentación sin ser de la forma que la entendemos en español? ¿Cuál fue la salida? ¿Sí? Dice, Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. ¿Y cuál fue la salida a que él no fuera a caer, que pudiera resistir, soportar la prueba? ¿Cuál fue la salida de Abraham? Su fe. ¿Y qué es la fe? La fe de que no, es que el Señor me va a sacar de esta así simplemente porque sí. No, la salida que le había dado el Señor ya se la había dado hacía rato. La fe que tenía Abraham. Entonces muchas personas dicen, oiga, pero ¿qué estaría pensando ese Abraham que le habla una voz y va a matar a su hijo? ¿Qué estaría pensando? Aquí dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, ¿sí? Habiéndosele dicho, dice un versículo atrás, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. La salida que tuvo Abraham en esa prueba, el Señor ya se la había dado hacía mucho tiempo y era la información de la verdad. Le dijo, en él te será llamada descendencia. Cuando el Señor lo llama a que vaya y lo sacrifique, ¿cuál fue la salida de Abraham? Pues el Señor dice que él va a tener hijos, ¿sí? Si me pide que así como dice, si me pide que lo sacrifique es porque él lo va a levantar de los muertos, ¿sí? Y dice, esa fue la salida de Abraham. La fe, ¿y qué es la fe? Acuérdense la fe, la lealtad, la fidelidad a lo que Dios le había dicho. La lealtad, fidelidad. El Señor me dijo, pues yo voy tranquilo. Tuvo paciencia. ¿Qué tal que, uy, no, pues yo, que me vaya para ese monte y me lleve al niño, ahorita, ¿qué me iré a hacer? Paciencia, él se fue, obedeció, estuvo tranquilo. Incluso cuando se le anunció que sacrificara a su hijo, estuvo tranquilo, obedeció. ¿Por qué? Porque la salida de él fue la información que se le había dado de parte de Dios, ¿sí? Él va a ser el padre de muchedumbre, un padre de muchedumbres, de naciones, de gentiles, o sea, va a tener mucha descendencia, va a venir de él. Y él no tenía hijos en ese momento. ¿Qué pasó? Pues Abraham dijo, bueno, si el Señor lo dice, él sabe lo que hace. Entonces, muchas veces la prueba, como decía mi hermana, ese helado que no me debo comer, pues ya vamos para allá en esa parte. La salida que dice el Señor, por ejemplo, acá dice que juntamente, sino quedará también juntamente con la tentación la salida. Viene la prueba y nuestra salida es el conocimiento en las cosas del Señor. Analicen cada prueba, cada tentación que llega a sus vidas, a nuestras vidas, digámoslo, digo el otro, a nuestras vidas, y verá que la salida, ¿cuál es? Pues aplicar lo que ya hemos aprendido. Sí, el Señor nos lo va a recordar o va a hacer que analicemos las cosas, pero desde el punto de vista que ya nosotros sabemos, que ya hemos sido edificados. La prueba viene cuando ve una cosa que, pero está ahí, está sola, mire esa billetera ahí sola, pues ya la salida es lo que dice el Señor, no robarás, no robarás, porque cumpliendo estos mandamientos te irá bien, ¿para bienestar de quién son cumplir los mandamientos? Para bienestar mío, ¿sí? Si yo veo ahí a la muchacha y que, pero es que, mejor dicho, es que me está tirando, pero todo, el Señor dice, no adulterarás. La salida que es escuchar eso que ya ha sido escrito. Eso que sí. Cuando yo veo que, yo me puedo echar un chiste delante de esta gente y todo, pero pues el chiste será verdad, el Señor me dice, no mentirás. Y viene la prueba, la tentas, venga, échese un chiste. Échese un chiste de esos que, mejor dicho, de esos que dicen muchas malas palabras, de esos que nos fascinaban antes. Y pues es que yo me sé unos buenos,
¿Qué le dice el Señor? No mienta, no mienta. Las malas conversaciones pervierten las buenas costumbres, ¿sí? Por irse a meter, a agradar, a tratar de hacer reír a los demás, va a caer delante del Señor. Entonces, ¿quién prefiere que tenga gracia? ¿Delante de quién quiere tener gracia? ¿Delante de la gente para hacerlo reír o de Dios para agradarlo a Él? Ahí es donde tenemos que pensar cada cosa que decimos, cada cosa que sale de nuestra boca, ¿sí? Entonces, mire, Pastor, señora. ya encontré la respuesta a mi tentación del helado. Cuénteme. Con la palabra del Señor Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Ese helado está rico, yo me lo quiero comer, no puedo comérmelo, pero la respuesta que el Señor Jesús me da es que después de que me coma ese helado y me sacie en él, me va a dar mareo, me voy a sentir mal. Entonces, al saber que está eso ahí, entonces no me lo debo de comer por eso, porque sé que eso me va a ocasionar para mí, para mi cuerpo, no me va a servir. Entonces, la gloria es para Él, porque sí, o sea, así acaba del Señor, para mí, ¿no? Me lo ha regalado de esa manera, pastor. Mi hermana, bueno, gloria a Dios por su inquietud y porque usted habla, usted pregunta. Eso es importantísimo que lo hagamos. Que hablemos, preguntemos, no importa si estamos equivocados o no importa si mi respuesta no es completa, porque es que para eso el Señor nos reúne, para que nos edifiquemos los unos a los otros. Mire, esto no es casualidad que mi hermana salga con el cuento del helado. Eso no es casual. O sea, aquí precisamente sigue ese mismo ejemplo, ¿sí? Sigue exactamente ese mismo ejemplo. Ahora que la tentación, de la forma que nos la han mostrado a nosotros el mundo, generalmente dice, no, pues que tengo un helado y pues una tentación muy grande. ¿Tentación para qué? ¿Cuándo dijo el Señor que no podía comer helado? ¿O cuándo dijo el Señor que es que no, yo no me puedo comer esa torta porque eso o sea, ¿en qué le afecta que coma o que no coma torta? O que no coma, por ejemplo, determinado alimento? Pues en realidad eso a lo que viene es al cuerpo. Y nosotros estamos hablando del alma y del espíritu, ¿sí? Entonces, ese es un punto muy importante. No confundir la tentación, la prueba de la que ya habla el Señor, con la comida, ¿sí? Porque, pues también en el mundo, ¿qué dice el mundo? Tú eres lo que comes. No, yo no soy lo que como. No, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, ¿sí? De toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Sí? Entonces, esta es un detalle importantísimo, no confundir las tentaciones con la comida, que no, es que esto me lo debo, no, pues que no me lo como es porque no quiero verme gordo. Otras personas, no, porque no quiero enfermarme o porque no quiero tal cosa. No, eso no es, eso no es. La parte de la comida es una cosa totalmente ajena y el mundo le dice a uno, tú eres lo que comes, y eso le van a decir a uno. Por eso es que los gimnasios viven tan llenos, por eso es que la farándula es tan seguida en las redes. ¿Quiénes son los más visitados en las redes? La gente bonita, la gente que se maquilla, que paga tratamientos de spa carísimos y que siempre salen muy bien con el último grito de la moda, viven haciendo las cosas del mundo, ¿sí? No que una persona no se pueda vestir con ropa bonita, no, el problema es que toda su atención esté puesta en esas cosas. No que una persona no pueda viajar o no pueda hacer un video o algo, compartir. El problema es que toda su ilusión esté en pos de eso. Que el todo de su vida sean esas cosas vacías, vanas. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice el Señor. Y todo lo que tiene que ver con la carne es eso. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con eso de que la tentación es algo que, no, es que una tentación muy grande esa comida, no, es que, mejor dicho, ese chicharrón, yo lo veo, no, una tentación para mí, pero ¿en qué le afecta el espíritu que usted coma chicharrón? ¿Sí? O que coma un helado. No, eso no es. Eso es otra cosa totalmente diferente, ¿sí? Porque dice el Señor, el reino de Dios no es comida ni bebida, ni comiendo se va a ganar el reino de Dios, ni dejando de comer se va a ganar el reino de Dios. Eso no funciona de esa manera. Eso es otra cosa totalmente diferente que tenemos que apartarla, ¿sí? La comida, pues sencillamente el Señor dice, hay que ser prudentes como serpientes, ¿cierto?
prudentes, astutos, prudentes. Hay que mirar. Dice el Señor que hay tiempo para todo, ¿sí? Hay tiempo para abrir la boquita y hay tiempo para cerrar la boquita en cuanto a la comida, pero eso no me va a afectar mi parte espiritual. Eso es parte de lo que uno tiene que ser prudente en diferentes cosas. Entonces me invitan a una celebración de mi hermano que me hacen todo, entonces no voy a comer. No. O me invitan, entonces me voy a llenar porque es que, no, eso hay que ser prudente. Cada uno tiene su cada tiempo. En eso tenemos que pedirle mucho discernimiento al Señor para no dejarnos, no desviarnos ni a derecha, ni a izquierda, ni no porque no coma, ni no porque siempre voy a comer de todo. ¿Sí? Eso cada uno el Señor tiene que pedirle para que en cada momento le guíe. Señor, muéstrame cómo agradarte, cómo ser prudente delante de ti. Apartemos la parte de la comida, de lo que entra por la boca, porque para allá vamos. ¿Qué dice el Señor de lo que entra por la boca? ¿Sí? Entonces, acuérdense que el reino del Señor no consiste en comida ni bebida. Entonces, dejemos esa parte a un lado, la parte de la comida, en cuanto a las tentaciones de las que están hablando, las pruebas, ¿sí? Bueno, volvemos otra vez a Santiago, dice, el 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y seguimos acá en el 14, dice, sino, o sea, Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie, pero dice que esa misma palabrita la utiliza con Abraham, ¿sí? Que fue probado, y también con los profetas puestos a prueba. Entonces, ¿qué pasa? Aquí no lo explica, pero a veces lo habíamos leído y no lo entendíamos. Dice, sino que cada uno es tentado o probado, esa misma palabrita, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ya entendiendo que el significado de esta palabra también incluía la palabra provocación o incitar, ¿sí? Prueba, incitación. Entonces, acá el Señor nos explica que el problema cuando viene esa prueba de nuestra propia concupiscencia, somos atraídos o seducidos por esa prueba. ¿Para qué? Seducidos y atraídos, ¿para qué? Para no hacer lo que el Señor dijo que hiciéramos, para dejar de cumplir su ley. El problema es ese. Cuando viene esa prueba, allá echando chistes, es que yo, mejor dicho, yo me acuerdo cuando, ahí está la prueba. Si soy seducido y atraído por eso, ahí viene el problema, ¿sí? El Señor ya nos dio la salida, la palabra de Dios, y nos la va a recordar, en el momento justo nos la va a recordar. Va a venir de alguna forma, porque el Señor dice que así es, que así mismo que viene la prueba o la tentación, viene la salida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Dice, sino que cada uno es tentado. Mire la definición. El problema es cuando esa prueba o esa tentación, cuando de su propia concupiscencia es atraído, o sea, perdimos, mejor dicho, perdemos ahí cuando la prueba no la podemos resistir, cuando no podemos resistir, soportar la prueba. Ese es el problema de la tentación. Entonces, viene una prueba, ¿sí? El Señor, ¿para qué manda esas pruebas? El Señor manda las pruebas, ¿sí? Y en Abraham no la llaman tentación, como se conocería en español, sino que lo llama prueba. ¿Por qué? Porque la finalidad de esa prueba era buena, ¿sí? Que Abraham pudiera dar testimonio de su fe, de su confianza en el Señor. No así los fariseos. Los fariseos querían probar al Señor para verlo caer, con el objetivo de que cayera, de que fuera seducido, ¿sí? De que fuera, dice, atraído y seducido. Siempre querían hacerlo caer para ver si podían mirar a ver en qué lo podían sorprender. Pero él siempre les dijo la verdad, ¿cierto? Entonces, mire lo que es concupiscencia. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es
atraído y seducido. ¿Qué quiere decir concupiscencia? Esto viene de una palabra epitumia o epitumía, no sé cómo se pronunciará. Epitumia, o sea, con TH, sí que quiere decir concupiscencia, deseos, deseo, anhelo apasionado, lujuria. Esta concupiscencia tiene que ver con esos deseos de la carne, con esos deseos lujuriosos y apasionados. No, es que yo soy una persona muy apasionada. Tenga cuidado porque de pronto no conoce bien el significado correcto de la palabra apasionado, ¿sí? Sí, la sensualidad. No, es que es una persona muy sensual. Dice que los sensuales, los que no tienen el Espíritu de Dios. Entonces muchas veces usamos palabras sin saber el significado real, sino el significado que le da el mundo, ¿sí? Que eso es pasión, que eso dice que eso es la concupiscencia, ¿sí? Deseo, un anhelo apasionado que tiene que ver con complacer los deseos de la carne. Entonces, esa prueba se pierde, esa tentación llega cuando uno es atraído y seducido. Ahí perdimos, ahí perdimos. Dice, mire lo que dice el Señor sin quitar, ahí de 1:14 de Santiago, dice en Primera de Juan 2:16. Amén. Mi hermana. La palabra la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque dice la palabra en Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén, mi hermana. Mire, entonces acá nos está confirmando que de nuestra propia concupiscencia, o sea, el propio anhelo o deseo o lujuria de la carne, viene la tentación, ¿sí? Que eso proviene de nuestros malos deseos. Ahí es cuando viene el problema. Acá dice en Primera de Juan, porque todo lo que hay en el mundo son cosas del mundo y tenemos que entender que este cuerpo es de este mundo y así como este mundo ha de perecer y ha de finalizar, este cuerpo también, porque tiene una naturaleza de este mundo. Este cuerpo no va a trascender a la vida eterna, por eso tenemos que ser transformados, ¿sí? Porque ni el cuerpo, ni la sangre, ni la carne heredarán el reino de Dios. No pueden heredar el reino de los cielos. Por eso es que tenemos que ser revestidos, transformados a otro tipo, a otro cuerpo espiritual, ¿sí? Que ese sí va a vivir para siempre. Este cuerpo no puede. O sea, a lo que nos jala este cuerpo es a la vanidad, a la lujuria, a dejarse llevar por los ojos, dejarse llevar por esos pensamientos que a uno los deja salir y ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque el corazón, ya vamos mirando qué nos dice el Señor sobre eso, ¿sí? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, de esta naturaleza que ha de perecer. Ese es el problema. Entonces, volviendo otra vez a Santiago 1, ahora venimos al versículo 15. Desde el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona esto de la tentación y el pecado y todo esto? ¿Sí? Viene por la concupiscencia, por ese deseo de los ojos, y cuando dice deseo de los ojos no es de ver el reino de los cielos. No, el deseo de los ojos cuando uno se deja llevar por el cuerpo de una mujer allá, el trasero grande o el busto sobresaliente, o que le apareció un video, porque ahorita no hay que ni buscar pornografía. Una gran cantidad de páginas, uno hasta cuando sale el recuadrito ahí y muestran una cantidad de pornografía y le toca a uno estar muy cuidadoso con eso. ¿Sí? Eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros yo hablo porque soy hombre, no sé si las mujeres, supongo que como somos carne todos tenemos la misma situación. Pero hay que tener mucho cuidado con la pornografía, eso es peligrosísimo. Uno cree que no lo está viendo nadie, pero pues el que lo ve todo siempre lo ve todo,
Entonces tengamos mucho cuidado con eso, mucho cuidado porque es una forma muy común de hacer caer a los hombres y a las mujeres supongo que también, ¿cierto? Entonces dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, o sea que sale algo. ¿De dónde sale? ¿Sí? Da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, o sea que hay primero un origen y después se lleva a cabo, ¿sí? Siendo consumado, da a luz muerte, ¿sí? Porque como dice el Señor, todos los hombres, todos los caminos del hombre son rectos delante de su propia opinión. No, yo estoy haciéndolo, no, eso no es nada, eso pues hay, pues yo veo esas cositas de vez en cuando, no, pues yo veo esa, pues eso es un chistecito nomás. Tengamos mucho cuidado porque podemos estar cayendo delante de los ojos del Señor. O sea, podemos ser desechados por esas cosas que no tenemos entendimiento de que están mal delante del Señor. Tenemos que seguir siendo edificados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es esto de la concupiscencia? ¿Cómo funciona? Miren, acuérdense lo que dice el Señor. Estas son cosas que son complementarias de lo que ya venimos aprendiendo. ¿De qué está lleno su corazón? ¿Qué tenemos en el corazón? ¿Sí? ¿Qué tenemos en el corazón? Acuérdense que por allá el Señor en Mateo 15, sin dejar de estar ahí en Santiago, en Mateo 15, vamos a mirar lo que ya hemos visto muchas veces, de qué es lo que dice el Señor. Mire que dice que la concupiscencia después de que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, ¿sí? O sea, hay algo que nace, ¿sí? Se engendra y nace y después es hecho, se lleva a cabo, ¿cierto? Mire todo el proceso que cuando uno cae y cuando uno peca, no es solo me prun, salió, no, mire que hay unos pasos que nos llevan a caer y eso es el pecado y el pecado da luz muerte, ¿cierto? Dice el Señor en Mateo 15, 17, dice, no entendéis que les estaba hablando de los alimentos y estaba explicándole lo de los alimentos. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Él les estaba hablando de, porque ellos decían que eso podía contaminar al hombre. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esa es la parte en que debemos pensar en para entender este tema. Lo que sale de la boca, ahí no estaba hablando de alimentos, pero acá nos da una información valiosísima para entender estas cosas. Lo que sale de su boca, sale de su corazón. Y esto contamina al hombre. ¿Por qué lo que sale de la boca puede contaminar al hombre? Sí, dice el Señor que porque lo que sale de su boca, ¿sí? Del corazón, viene del corazón. O sea, nació, como dice acá, la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, ¿sí? Sale, mira el problema que hay con no cuidar lo que dice nuestra boca. Lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre, ¿sí? Hablando, nos contaminamos nosotros y podemos contaminar a los demás, ¿sí? Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, ¿sí? Uno no, que es que uno piensa, no, el Señor dice que los pensamientos vienen del corazón. Eso es algo ilógico para la ciencia, pero el Señor lo dice y yo le creo a Él, ¿sí? Que Él creó los cielos y la tierra. ¿Qué viene del corazón? Malos pensamientos. ¿Cómo comienza? Con un mal pensamiento. Un mal pensamiento que no está instituido dentro de la base de la palabra de Dios, ¿sí? El chistecito, el tomar alguito que nadie se dio cuenta, viene de un pensamiento que nace de un corazón. Dice, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, ¿sí? Analicen cómo se origina, por ejemplo, en el mal pensamiento un homicidio. Pues tiene primero que pensarlo. Como hay algo en el corazón que comienza a decirle a uno, pero ¿por qué en estos homicidios salen de ahí? Claro que sí, aquí lo dice el Señor. Dice los adulterios, cuando del corazón sale ese pensamiento y se transmite a los ojos, ¿sí? Todo lo que anhela el ojo, ¿sí? En este mundo comienza a salir y se manifiesta
uy, pero es que la muchacha está bien. No, es pues uno mira, ¿no? Uno de hombre mira y uno, pues eso no es así, ¿sí? Uno tiene que ser muy cuidadoso y cuando llegan ese tipo de, no, pues es que mi hermana es querida, no, no, o sea, con todo respeto, tiene un cuerpo muy bonito. ¿Usted qué hace mirándole el cuerpo a la hermana? ¿O qué hacemos mirándole el cuerpo a la hermana? Eso es algo que, mire, tenemos que ser conscientes de eso, principalmente los hombres. Las mujeres, yo no soy mujer, entonces no sé, no podría entender, o sea, decir algo propiamente. Sé que son de carne también y que tienen tentaciones y que tienen estas pruebas, pero yo digo de nosotros los hombres, si uno no es consciente de que los ojos a veces se lo llevan, pues uno va a estar negando algo que es de naturaleza carnal, ¿sí? No digo que esté justificándolo, ni más faltaba, sino que digo que eso es algo que nosotros tenemos que luchar constantemente y saber que es una amenaza constante, constante. El que se crea firme, yo no me creo firme en eso y le pido mucho al Señor por todos nosotros los varones de la congregación y todos los varones hermanos, que nos ayude, porque eso es un flagelo grandísimo que toda la vida venimos dándole gusto a los ojos, desde que estábamos pequeñitos y el mundo enseña eso. Y eso es algo que tenemos que ser conscientes, que eso pasa, eso nos pasa y eso nos va a seguir pasando siempre. Entonces tenemos que fortalecernos porque los ojos se los llevan a uno. Entonces tenemos que ser muy humillados delante del Señor para que nos ayude, para que nos libre de la tentación. ¿Por qué? Porque venimos con esa concupiscencia, mejor dicho, desde mucho tiempo atrás. Los hombres miran a las mujeres y es normal, eso es normal, pues un hombre, eso no tiene nada de malo, pues a mí me gusta porque pues como le gusta a uno, no, uno no tiene que gustarle esas cosas, eso son disculpas. Si eso son disculpas, no, es que a mí fulano, pues me gusta como uno, no, eso no está bien. Uno tiene que cuidar lo que dice, porque cuando uno comienza a decir así, no, es que pues eso no tiene, es muy bonita, ¿no? Muy bonita. Ahí viene, comienza, ya está dando frutos, ya está fructificando esa concupiscencia aquí en el corazón. ¿Por qué? Lo que sale de la boca sale del corazón, ¿sí? Las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, mentir, ¿sí? En el chiste o en el chisme o en lo que sea. Las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Otra cosa que nos dice el Señor, entonces, si eso sale del corazón y sale por la boca y contamina al hombre, o sea, a mí y a los que están alrededor, los que escuchan lo que sale, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué contamina eso que sale del corazón? Así es que el corazón del hombre es malo. El corazón es que sí, entonces le vamos a echar la culpa al corazón. No vamos a aceptar que es parte de uno, ¿sí? Sino que así es que ese corazón sí me hace pecar y echándole la culpa a los demás como siempre, ¿sí? Mire lo que dice acá en Lucas capítulo 6 el Señor. En Lucas capítulo 6, versículo 39. Lucas capítulo 6, versículo 39, dice, miren lo que dice, hablando de este mismo tema, teniendo en cuenta de la tentación, la prueba, la concupiscencia, de cómo se genera eso desde el corazón, ¿sí? Porque lo que sale de la boca del corazón viene y eso es lo que contamina. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Nuestro maestro es el Señor Jesús, ¿cierto? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja de que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos. Y ahí viene el problema. Si está saliendo de mi boca malos frutos, dice que no es buen árbol. Y pues esto no es acorde a lo que dice la palabra como debemos ser nosotros. Si de mi boca está saliendo cosas que no son buenos frutos, que son frutos buenos para el mundo, pero no para el redil del Señor, pues dice que no es buen árbol y yo no quiero ser buen árbol, ¿sí? No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto.
porque cada árbol se conoce por su fruto, las obras, las palabras, todo eso. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Si nosotros somos del Señor, entonces no tenemos por qué estar fructificando mentira, fructificando chisme, fructificando divisiones, fructificando todas estas cosas. No, porque no es acorde a lo que dice el Señor, ¿sí? El hombre bueno, ¿de qué? ¿De dónde saca? Del buen tesoro de su corazón. O sea, que tiene en su corazón, tiene un tesoro. Saca, ¿qué? Lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros todavía estamos mintiendo, es porque en mi corazón abunda algo que no está bien. No está bien. Entonces, aquí nos dice el Señor que lo que sale de la boca viene del corazón y que por la boca va a salir de lo que hay, lo que está atesorando mi corazón. Si mi corazón está atesorando el lenguaje que hablábamos en la vida pasada, de las malas palabras, del doble sentido, del engaño, del arreglito que hay que hacerle para hacer reír a la gente, entonces dice que eso es un mal tesoro que hay en mi corazón. Tengo que sacar eso de mi vida, ¿sí? Si yo estoy haciendo ese tipo de cosas y sale, eso es lo que sale de mi boca, ¿sí? Entonces en mi corazón está atesorando algo malo, ¿sí? De la abundancia del corazón habla mi boca. Si la palabra de Dios, y miren, esto hay que tenerlo en cuenta, si la palabra de Dios, si el Señor es mi tesoro en mi corazón, pues ¿qué va a salir? ¿Sí? Hablados los unos a otros con salmos, ¿sí? El que está contento, cante alabanzas. Está triste, ore. Eso es lo que sale de un corazón, pero no es que diga que sí, yo soy de Cristo, pero pues cuando usted habla no se nota que hable de la palabra de Dios, no habla como habla el Señor. Entonces ahí viene el problema. Ahí hay un problema que tenemos atesorando en nuestros corazones, algo que no está, es un mal tesoro. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí viene. Eso se concibe. ¿Por qué? Porque viene perdón, se me olvidó el término, la concupiscencia. La concupiscencia es por ese mal tesoro. Estamos metidos. Entonces, como nuestros ojos siempre han venido toda la vida con eso, entonces todavía están, entonces hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Mire, es arrepentirse. Eso tiene que llegar y eso tiene que tirarlo a uno de rodillas por la porquería que hay a veces todavía en uno. O sea, hay muchas cosas que no son y uno no las suelta porque las atesora. Uno atesora esas cosas. Entonces, del mal tesoro que a veces hay todavía, estamos atesorando esas cosas que no convienen, sale por la boca. ¿Sí? Sale por la boca hablar como si estuviéramos 20 años atrás o 15 años atrás, ¿sí? De la misma forma que hablaba, ¿sí? De la misma forma que me reía, de la misma forma que actuaba, entonces eso está saliendo. Hay un mal tesoro, por eso viene la tentación, ¿sí? Lo que debería ser una prueba, que ya conocemos la salida a la palabra de Dios, ¿sí? Cuando ve uno y con los ojos, Dios mío, yo le pido mucho al Señor que nos ayude mucho con la boca, lo que sale de nuestra boca, lo que miran mis ojos, y eso es algo que tiene que latigarlo a uno cada vez, porque el que está allá arriba lo ve a uno todo el tiempo, lo ve y delante de él no hay disculpas, él lo ve todo. Entonces lo digo como alguien que tiene que también salir de muchas cosas, ¿sí? Todos nosotros, y cuando uno se para acá, uno lo que tiene que hablar es de la palabra del Señor, que eso salga de mi boca, pero que me edifique a mí también, a mí primero, ¿sí? Y eso es un flagelo que tenemos que ser conscientes de que nos sucede y nunca descuidarnos en ese aspecto. Lo que miran mis ojos, lo que desea mi corazón, lo que sale de mi boca, de la abundancia del corazón, habla mi boca. O sea, del buen tesoro
del corazón sale cosas buenas, saca cosas buenas, palabras edificantes, no chismes, no divisiones, nada de eso. Sale palabra del Señor, paciencia, paciencia siempre, mucha paciencia, dice el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor me ha establecido que eso es lo que es correcto, que eso es lo que debe atesorar mi corazón, ¿sí? Que hable poco y escuche harto, escuche, prontos para escuchar, tardos para hablar, pensar muy bien lo que uno va a decir, que lo que salga de su boca sea para edificación. Cada uno de nosotros necesitamos tener eso. De la abundancia del corazón habla la boca. Dice Mateo en el capítulo 6 también, Mateo 6, versículo 19 en adelante, mire lo que dice. Hablando que de la abundancia del corazón habla la boca, y acá en Mateo también nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Cuáles son los tesoros? Esas cosas que atesora mi corazón. Si los tesoros no solo son los físicos, sino esos que tengo yo adentro, esos anhelos, de esa forma de querer actuar. Ah, pero es que antes uno podía ir a rumbear y pues eso, es que ahora eso es difícil. O sea, que no ha salido de su corazón ese tesoro que tenía antes, que el tesoro era pasarla muy bien, estar con uno y con otro hombre o con una y con otra mujer, en el caso de los hombres y de las mujeres. O estar haciendo y hablando de lo que vivíamos felices. O sea, esa felicidad, ahora, si el tesoro de nosotros ha cambiado, tiene que ser una vergüenza delante del Señor cuando uno recuerda esas cosas. No, es que nosotros antes, gracias, el Señor me cambió, el Espíritu, si el Señor no hubiera venido a mí, no, yo antes hacía esto, lo otro, y nos robábamos tal cosa, no sé, sí, eso con mis amigos, eso por el contrario, o sea, eso no debería pasar, eso uno debería darle vergüenza hasta acordarse de eso. Dios mío, yo me robaba esas cosas, yo hacía y deshacía de esta forma, yo mentía, decía esto, yo no creía. Eso debe ser totalmente vergonzoso acordarse siquiera de eso, ¿sí? Pero cuando yo hablo de esas cosas y como que digo, no, es que, ay, Dios mío, Dios, porque Dios me cambió, sino, es que yo antes, pues está celebrando eso que hacía antes. Eso le ha pasado a mí me ha pasado. Entonces uno cuando el Señor viene y lo sienta y lo pone a pensar, a reflexionar, Dios mío, pues yo qué estoy haciendo, celebrando esas cosas que hacía antes, como hacía este falso profeta, creo que era de Cash Luna, hablando de la marihuana y que de los vicios, es que no, es que eso, quien digan que no, sí, gracias a Dios nos sacó, pero todavía lo tiene en su corazón porque todavía lo celebra. No, es que cuando fumamos marihuana, entonces, es que tal cosa, a ver, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Estamos dándole como esas cosas, dándole gracia a esas cosas que, que nosotros éramos templados, era una cosa bárbara nosotros. Entonces todavía no ha salido eso porque todavía disfruta cuando lo cuenta. No, es que yo tenía novias y hacía esto y hacía lo otro. No, eso tiene que salir, eso tiene que avergonzarnos. A mí me da pena que lo vean a uno, que uno mismo recuerde cosas que a uno le avergüenzan. Y si eso no lo avergüenza a uno, pues ahí hay un problema. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, dice Mateo 6:19, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Sí ve? Del corazón sale, la boca habla lo que viene del corazón, ¿sí? Del corazón. Entonces dice que si yo tengo un mal tesoro, ¿sí? Si yo tengo un mal tesoro en el corazón, de eso va a hablar mi boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Y acá me está diciendo, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, ¿sí? Entonces, si mi tesoro son ese tipo de vida que yo llevaba antes, inmunda y todas esas cosas que hacía, que al mundo le parecen totalmente bien, ¿sí?
que las personas pues se casan pensando en que van a divorciar y pues después consiguen otra y otro y no hay problema, infidelidades y cosas, y de eso no hay arrepentimiento porque no, eso son cosas normales, todo el mundo lo hace, eso somos ya estamos personas civilizadas, ¿sí? Pero el Señor dice otra cosa totalmente diferente, que uno no mienta, que uno no engañe, ¿sí? Entonces, del buen tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si mi tesoro es el Señor y la palabra del Señor, eso es lo que tiene que fluir de mi boca. La palabra de, no solo repetir versículos, aplicarlos, no solo oidores, sino también hacedores. Porque uno puede decir, no, es que sí, la palabra y todo, y tener un curso avanzado de que ya ha estudiado ciertos temas y ya los entiende, pero los ocupa solo los fines de semana o cuando se congrega. Y pues en su vida normal usted no habla de la misma manera. Entonces habla una cosa allá y otra cosa acá. Entonces, a ver, ¿qué es ahí en su corazón? Una doble moral. No puede salir agua dulce y agua salada. O es o no es. No puede tener un pie acá y otro pie allá. No, es que todavía no ha salido de allá. O no habíamos salido de allá, ¿cierto? Entonces, esa es la gran diferencia. Lo que dice por aquí bueno, seguimos en Santiago para seguir hablando de este mismo tema hermoso, ¿sí? Ya vemos cómo el Señor nos explica qué pasa con esto de la tentación, cómo sucede el pecado, cómo nace, cómo se lleva a cabo, ¿sí? Cuando hay una concupiscencia, cuando hay un mal deseo de mi corazón, tengo que tener la boca calladita, no dejar que eso salga, que no salió lo primero que se me ocurrió por hacer reír a la gente, que me cuide de mi boca, que el Señor cierre mi boca, que no me permita decir esas cosas que no convienen, ¿sí? Porque esas son cosas que me deben avergonzar, ¿cierto? Entonces, pensar muy bien en eso, ¿sí? Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz muerte, y eso es lo que nosotros no queremos, la muerte del alma, ¿sí? Amados hermanos míos, no erréis, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse o enojarse, ¿sí? Porque, y acá algo es bien importante, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sí, pero ahí la palabra dice, airaos, pero no pequéis, ¿sí? Bueno, hay que tener cuidado con eso, porque no, yo me puedo poner bravo, ¿sí? Uno pensaba antes, pero acá dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, cuando usted se aira o le da mucha rabia, sencillamente no va a hacer las cosas justas del Señor. Entonces, ahí es donde yo debo tener el temor de, uy, si me dejo llevar de la ira, voy a estar faltándole al Señor porque no voy a orar de la forma que el Señor quiere, ¿sí? Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, mire, la malicia es tan dañina, le ha hecho tanto daño a nuestro país, ¿sí? Esa malicia indígena que llaman, que es sencillamente a la que es no dar, en Colombia hay un dicho o sea, malvadísimo, y la gente se ríe y lo aplica, ¿sí? El 11º mandamiento es no dar papaya, ¿sí? Y que el 12º es cuando le den papaya, aprovéchela. O sea, dar papaya en Colombia quiere decir dar la ocasión para que lo tumben a uno o que le den en la cabeza o lo roben o algo así. Eso es en Colombia lo que significa eso. Y es triste porque la gente lo tiene como léxico diario. Ay, no hay que dar papaya, no hay que dar, mire que hay que, dice el Señor, que esa malicia no debe existir en nosotros. Ay, que mire qué tal cosa, ¿no? Y entonces a todos los hombres por cualquier cosa estamos pensando que son gays. Entonces, eso también es malicia, malicia. Ay, que se puso, ay, mire mi hermano, que eso no debe existir en nosotros, ni de chiste, porque eso es malicia, dice, aquí está diciendo el Señor, ¿sí?
desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Eso sí, yo era experto, yo les digo que yo era experto en esa parte, de improvisar todo el tiempo, sacando temas para hacer reír a los demás, pero ahora estaban basados en eso, en la malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿A quién engañamos? A nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, estoy libre. Pero entonces uno tiene la libertad de hacer lo que quiera. No, aquí está diciendo que es la de la libertad, la que soy libre del pecado, que soy libre de caerle bien a las personas por hacer las cosas más. Ya me liberé de eso, ya no me interesa caerle bien a las personas por eso, ¿sí? Me interesa caerle bien, eso es libertad. Ya no robo, ya no miento, y le pido al Señor que me edifique en lo que me falta para ser libre de esas cosas que sencillamente me estaban alejando de la vida y de la verdad y de la luz, ¿sí? La de la libertad, y perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Se acuerdan? Bienaventurado el hombre que resiste la tentación. Resistir, soportar. Viene la prueba, ¿sí? Y pues tiene que salir del corazón. ¿Qué tenemos por dentro? ¿Cómo estamos constituidos? ¿Cuál es nuestro tesoro? Si nuestro tesoro todavía es las cosas de afuera, pues va a venir el pecado. Y caímos. Entonces, ¿qué pasó con el Señor? No cayó. Vino la prueba y Satanás fue a probarlo para hacerlo caer. Él no cayó. ¿Por qué? Porque es que Dios no puede ser tentado, porque es que hay concupiscencia en los hombres, ¿cierto? Y él siendo hombre no había concupiscencia en él, o sea que no cayó en la tentación. El Satanás vino a tratarlo de hacer caer, de tentarlo, ¿y qué pasó? No pudo. Vino a probarlo y no lo hizo caer. Ahí está como el todo de esta palabra tan importante. Por eso es que se dice que Dios no puede ser tentado. ¿Cómo pueden sorprender a Dios? Lo voy a hacer caer porque es que caí porque no me di cuenta, pero Dios todo lo sabe. ¿Cómo podemos sorprender a Dios si Él sabe todas las cosas? Ahí es donde tenemos que entender a qué se refiere esta palabra tentación o prueba, ¿sí? Esa misma palabrita fue usada para Abraham y salió airoso y ganó la prueba. No se dejó llevar, no cayó, no fue seducido a negar y a mirar las cosas que ven los ojos como que no, que es que mi hijo va a sufrir, ¿cómo lo voy a...? No, él vio las cosas de arriba y no las de este mundo. No se dejó llevar por lo que veían sus ojos, sino por lo que la palabra de Dios que escucharon sus oídos, ¿sí? Seremos bienaventurados en todo lo que hacemos, ¿sí? Entonces, esta es la parte muy importante que el Señor mira el corazón. Pero ¿cómo así si nuestro corazón es malo? Pues mire, entonces, ¿cuál tesoro tiene? Sí dice el Señor que maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Quién conocerá el corazón? El corazón es perverso. Pero si yo me confío en que es perverso, pues entonces estoy mal, porque el Señor dice que debo tener un tesoro en mi corazón, del cual deben salir cosas buenas, frutos buenos, para que la concupiscencia no me gane, que mi tesoro sea la palabra, que sea el nombre del Señor, que esas cosas rijan mi vida. Entonces, si está, sí, claro, y salen buenos frutos, pero también salen malos frutos y toda esa cosa. Entonces, hay que ponerse de acuerdo para ver si va a salir agua salada o agua dulce, pero las dos aguas no pueden salir por esta misma boca, ¿cierto? ¿Qué dice el Señor? Pero si el corazón es malo, pues para eso es que tenemos al Señor, para que limpie nuestro corazón y nos vuelva el tesoro de su palabra, de su testimonio, que sea esa fuente de agua viva que sale de nuestra boca, porque es la palabra del Señor. Ezequiel 36:25, ¿sí? Para que pensemos un poquito y analicemos cuando decimos, no, es que el corazón es malo y yo no le hago caso al corazón, pero pues si el Señor dice que nos ha transformado, debe haber un tesoro en nuestro corazón.
Ya para terminar, Ezequiel 36, 25. Mira. Ezequiel 36, 25 dice: cuando nuestro corazón estaba entenebrecido y nuestros ojos y toda nuestra cabeza y el tesoro era las cosas del mundo, dice el Señor: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, ¿sí? De todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, ¿sí? En mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, no solo oidores, sino hacedores, ¿sí? Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas y os avergonzaréis. Eso es lo que tiene que ser. O sea, yo hago algo malo y me corrigen de algo malo, me avergüenzo, dice, Dios mío, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, este cuerpo de pecado? Doy gracias al Señor Jesús, que Él es el único que me libera de eso, ¿sí? Hay una lucha constante, tiene que haber una lucha constante y esas cosas tienen que causarnos indignación con nosotros mismos. Y os avergonzaréis porque dice el Señor que así tiene que ser. Si yo no me avergüenzo de esas cosas, hay algo que está mal. Os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. El Señor Jesucristo nos ayude a arrepentirnos cada día más y a tener un buen tesoro en nuestro corazón y a entender que tenemos que seguir resistiendo la tentación para salir ganadores, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Del buen tesoro de su corazón el hombre saca cosas buenas. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos.